Hola, buenos días, amados hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, querida familia en la fe, grandes y pequeños, ancianos y jóvenes, todos aquellos que podáis escuchar este mensaje y que os sintáis identificados en la nueva vida en Cristo, ¿no? Todos aquellos que estáis experimentando pues la salvación de Dios diariamente, porque en realidad Dios nos salvó, pero nos tiene que seguir salvando, ¿no? Y la primera salvación, pues nos selló concediéndonos la vida eterna, ¿no? Y concediéndonos el Espíritu Santo, ¿no? Morando en nuestra vida. Pero las siguientes salvaciones, o salvación, como quieras llamarle, tiene que ser diaria, ¿no? Y en esa salvación está la justificación. ¿Salvos de qué? Pues salvos de nuestra vieja manera de vivir, ¿no? Que como ya dije la semana pasada, ¿no? Pues tenemos que despojarnos, ¿no? Y tenemos que hacer morir, ¿no? Una de las cosas más graves que nos puede suceder como cristianos es vivir engañados, es vivir bajo una mentira. Eso es muy grave, ¿no? Es algo de lo cual Cristo nos vino a librar, ¿no? Y él mismo lo dijo, ¿no? Y lo registra Juan en el capítulo 8. Dijo, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Y versículos siguientes, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estaba hablando no solamente a sus discípulos, sino también a los judíos que habían creído en él, ¿no? Entre ellos, pues había también religiosos, ¿no? Que, que querían creer, pero no de una forma tal vez honesta y sincera, ¿no? Sino según lo que ellos eh, entendían que tenía que ser Jesús, ¿no? Lo que ellos pues entendían que tenían que ser la vida agradable a Dios, ¿no? Como Dios Padre, ¿no? Claro, aquí, ¿qué es lo que pasa, no? Que Jesús en estos dos versículos nos enseña dos cosas. Una, permanecer en mi palabra, ¿no? Para ser verdaderamente sus discípulos, ¿no? Pero no para, porque aquí la palabra para no viene, ¿no? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis. Es decir, la consecuencia de poder ser un discípulo de Jesús es permanecer en la palabra de Dios, ¿no? Y permanecer no está hablando de una vez en la vida, está hablando de un diario vivir, de un día a día, ¿no? A pesar de las sacudidas, de los vientos de doctrina, de falsas enseñanzas, de enseñanzas superficiales, de, de, de la palabra de Dios, aquí Jesús está hablando de fundamentos esenciales, ¿no? De dogmas en la vida cristiana, de pilares, no solamente en la vida personal cristiana, sino en la vida de iglesia, ¿no? Y es permanecer en la palabra de Dios, ¿no? Y de esta manera, si permanecemos, y esto requiere diligencia, requiere tiempo, requiere estudio, requiere dedicación, observación, requiere meditación, para poder permanecer en la palabra de Dios y otras cosas más. De esta manera conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres, ¿no? Y ya sabemos que la verdad en esencia
es la palabra de Dios y es Cristo, el verbo hecho carne, ¿no? El verbo que fue rechazado cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿no? Debería ser abrazado y aceptado, ¿no? En la persona de Cristo, ¿no? Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice Juan 1, lleno de gracia y de verdad. O sea, completo. Jesús estaba pleno de gracia, por supuesto, hacia la humanidad caída, pero también de verdad. La gracia y la verdad tienen que ir unidas, no pueden separarse. Dios no puede separar esos dos atributos o características suyas, ¿no? Entonces, dice que le respondieron, gente que había creído en él, le respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Es decir, somos evangélicos, somos, hoy en día, siglo XXI, pues diríamos, no, somos evangélicos, somos bautistas, somos pentecostales, somos carismáticos, somos de Asamblea de Dios, somos lo que quieras ser, Pero si tú no permaneces, si yo no permanezco en la verdad, en su palabra, no dedico tiempo a alimentarme diariamente de su palabra, a meditar, eso va a evidenciar dudas en cuanto a si soy verdaderamente discípulo de Jesús o no. Y por supuesto voy a conocer poco de la verdad de Dios. Y por supuesto no voy a tener esa libertad que Cristo nos ha venido a dar, ¿no? Nos vino a dar y ya nos hizo libres en su día, pero hay que permanecer en esa libertad para ser verdaderamente libres, como dijo Jesús, y no basarnos en los años que llevamos como cristianos o los meses, cada uno en su comunión con Dios, en su nuevo nacimiento, sabe el tiempo que lleva en Cristo, ¿no? Pero lo importante no es el tiempo, sino cómo aprovechamos ese tiempo, cómo vivimos ese día a día, ¿no? Jesús, cuando esta gente le contesta así, basados en sus creencia, en su relación con Dios, en sus tradiciones, yo soy de la iglesia de tal o de Pascual, yo soy de la denominación esta o la otra, Jesús le respondió reiteradamente de cierto, es decir, meteros esto en la cabeza, que esto es así, que no se puede cuestionar lo que yo estoy diciendo ahora o lo que os voy a decir. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, necesitamos cada día ir a la verdad de Cristo, comer de la verdad de Cristo, aprender de lo que Dios nos enseña en su palabra. Salmo 119 dice que la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Jesucristo más adelante en Juan 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Se lo dice al Padre, orando por sus discípulos: santifícalos en la verdad. Queremos santificación, tenemos que vivir en la verdad, tenemos que ir a la verdad para aprender lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano o lo inmundo, entre quién es mi hermano y quién es un lobo disfrazado de hermano, de discípulo, para saber discernir entre la buena enseñanza y la falsa enseñanza o la mala enseñanza, que por desgracia se vive
a veces en iglesias o en nosotros mismos a nivel personal. Jesús le dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por tanto, no podemos vivir en el pecado, porque todos hacemos pecado, hermano. Entonces, la forma de vivir en la verdad es santificarnos en la palabra de Dios, confesar a Dios, pero también cuando ofendemos al prójimo o a nuestros hermanos, confesar nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros para ser sanados, dice el hermano de Jesús, Santiago, ¿no? Dijo, y está escrito. Por tanto, dice Dios en la carta de Santiago. Y el esclavo no queda en casa para siempre, hermano. Si tú vives como esclavo, si tú no vives en esa verdad, si yo no vivo en esa verdad de Dios, en esas realidades, seremos esclavos de todo viento de doctrina, llevados, engañados, aceptando el relativismo, aceptando cosas que el mundo trata de imponer como verdad, pero que son mentiras, porque van en contra de lo creado por Dios, van en contra de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, pero el sistema mundial, el anticristo, trata a través de la influencia de políticos y de maestros, de falsos maestros o maestros mundanos, enseñarnos que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, enseñarnos que está bien, cosas que son abominación delante de Dios. Y por desgracia esas cosas a veces se infiltran en las iglesias y en las mentes de hermanos y hermanas que no tienen una buena relación con Dios, que no son alimentados por la verdad de Dios en su relación personal con Dios. Y esto es una desgracia, hermano. Y esto contamina, va contaminando, va debilitando la iglesia. Es como la luminosis. La luminosis era cemento mezclado con aluminio que en los años 70, 80 se construía mucho con ese tipo de cemento y hubieron edificios que fueron destruidos. Los cimientos estaban fundamentados con ese tipo de mezcla de bueno y malo. Y esto nos puede pasar a nosotros, hermano, y no debe ser así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No basta con haber sido libres, tenemos que seguir siendo libres. Hermano, si tú practicas el pecado, tú eres esclavo del pecado. Si yo practico el pecado, yo soy esclavo, no soy libre. No, es que Cristo me libertó, sí. Pero si soy un hijo de Dios, debo seguir en esa libertad. Pablo decía a los Gálatas: estad pues firmes en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos a yugo de esclavitud. Bueno, sé que vais a la iglesia bautista, sé que vais a la iglesia pentecostal, sé que sois descendientes de Abraham, del pastor tal o el pastor Pascual, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, no aceptáis la verdad de Dios. Bueno, yo quería seguir más, pero creo que con esto ya tengamos cuidado, hermano. Que tu día a día sea no solamente pues trabajar, por supuesto que hay que trabajar, no solamente trabajar
en un trabajo para proveer para tu casa que es bíblico, es necesario, ¿eh? El que no provee para los suyos y para los de su casa, decía Pablo a Timoteo, ha negado la fe, ha negado la enseñanza de Cristo, ha negado su nuevo nacimiento y es peor que un incrédulo. Pero debemos trabajar también por la comida que a vida eterna permanece. Debemos trabajar también por la verdad. Debemos defender también la verdad. La diga el hermano que peor nos caiga, la persona que menos consideremos en la iglesia. Si esa persona nos dice la verdad, hermano, y nosotros no hacemos caso, estamos en peligro. Y podemos ser tropiezo para muchos. Entonces, vivamos en la verdad con la cual Cristo nos hizo libres cada día. No hoy, no que hoy hagamos, que si queremos podemos hacerlo, un compromiso, sino que ese compromiso sea diario, que sea una renovación, como dice Pablo en Romanos 12:2, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, renovarnos en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento de la verdad de Dios. Bueno, pues mucho ánimo, ¿eh? Es una exhortación para vosotros, pero también para mí. Para mí el primero, para no descuidarnos, para que no vivamos tibios o fríos, sino que vivamos cerca de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. No solamente conocerla, sino conocerla para poder practicarla, intentar practicar a diario, con nuestras imperfecciones, con nuestro pecado, pero que podamos ir a la verdad de Dios, podamos ir a Cristo cada día y hacer ese compromiso. Señor, perdóname, límpiame, transfórmame. Quiero vivir conforme a lo que tú dices, no conforme a lo que el mundo enseña, o falsos hermanos, o falsos maestros, o falsos pastores. Gracias a Dios, quiero creer que la mayoría son mejores que yo, son más fieles que yo. Pero por desgracia hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay ovejas, pastores que no aman a las ovejas, pastores que se aman a sí mismos, que se apacientan a sí mismos. Por tanto, que nuestra confianza esté en Cristo y en lo que su palabra enseña. Que todo lo examinemos a la luz de la palabra de Dios, empezando por nuestra vida personal y nuestra vida familiar. Que Dios os bendiga.